Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, hoy reconocemos tu majestad, tu dominio, tu gobierno, Señor, sobre la creación. Hoy reconocemos, Señor, que como hombres hemos tendidos al pecado, Señor, y que como hombres, Padre Santo, somos vulnerables frente a la adversidad, amado Dios. Por eso te suplicamos, Rey, que tu presencia esté en medio de nosotros, Señor. Que tu presencia nos acompañe, que tú nos reveles los secretos de tu palabra, Señor, y que juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, mi buen Dios, podamos estar esta noche escudriñando las Escrituras. Por eso, Dios, te bendigo, mi buen Dios. Te glorifico, Padre Santo, y te honro, amado Señor de la gloria, bendiciéndote, amado Señor Jesús, y pidiéndote, Dios, que estés en medio de tu iglesia, Padre Santo. Yo te lo pido, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, el día de ayer hablaba un poco acerca del pecado original o de aquel pecado que heredamos de nuestros padres y que hemos venido heredando desde Adán y Eva. Yo quiero que juntos escudriñemos un poco las escrituras acerca de aquella caída que tuvo la raza humana allí en el Edén, ¿cierto? Y titulé hoy la enseñanza Problemas que heredamos de nuestros padres. Usted y yo hemos heredado una serie de problemas de nuestros padres. Usted y yo hemos heredado una serie de condiciones pecaminosas de nuestros padres y vamos a ver un listadito como de unas 5, 6 problemas que heredamos de nuestros padres, los cuales vamos a identificar para poderlos sacar de nuestra vida y como les explicaba ayer un poco, no tener que estar diciendo no sé qué pasa, no sé por qué esto, sino identificar cuál es el problema y más que identificar ese problema, poder erradicarlo de en medio de nosotros. Amén. Yo le pido entonces el favor, amado, que ustedes me presten la mayor atención de vida. Tengo que leer mucho de lo que he escrito y de lo que quiero que ustedes reciban esta noche. Entonces, amados, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, transgredieron la ley, allí en el paraíso, en ellos se dio una caída espiritual, ¿cierto? Una caída que causó que todos nosotros también cayéramos, porque nosotros estamos en ellos, ¿cierto? Entonces, todos nosotros fuimos afectados un poco por lo que ellos hicieron, o quizás todos nosotros fuimos afectados demasiado en lo que ellos hicieron. Porque nosotros, amados, hoy vemos reflejadas en nuestras vidas todas las debilidades que ellos tuvieron y aún nos vemos inclinados a todas las condiciones pecaminosas por las cuales ellos también caminaron. Entonces, desde ese entonces ha sido transmitido a nosotros un poco y conforme a ese pecado, la originalidad del pecado. En nosotros se da esa originalidad. Entonces, se nos ha transmitido a nosotros. Hoy tenemos que observar algo y nosotros tenemos que ir mirando el relato de Génesis capítulo 3 para que podamos entender la caída de Adán y Eva y lo que ocasionó esta caída y aún más que lo que ocasionó esta caída, las consecuencias que hemos estado atravesando o hemos recibido toda la humanidad por causa de esa caída. Entonces, amados, la verdad es que nuestro enemigo Satanás, hay que hablar un poco acerca de él. Si tú lees Isaías 14, dice que Satanás quiso hacer el trono al lado del de Dios, ¿cierto? Y por eso fue que él fue expulsado desde el cielo. Por eso fue que él fue lanzado desde el cielo. Entonces yo quiero contarte esto. Satanás atacó a la mujer cuando estaba lejos de una realidad que Dios le había dado, una realidad que ella tenía de ser idónea de Adán, ¿cierto? Una de las consecuencias por las cuales nosotros pecamos, o una de las consecuencias por las cuales nosotros no podemos estar conforme a lo que nuestro Dios nos quiere decir, es que nosotros estamos muy lejos de lo que nuestro Dios nos está pidiendo. Nosotros estamos tan lejos de nuestro Dios que somos vulnerables para Satanás. Amén. Entonces, Satanás ataca a Eva
y la ataca porque realmente sus pensamientos, sus decisiones, todo lo que había en ella estaba muy lejos de Dios y aún estaba muy lejos de lo que Dios le había dicho a Adán. Y Satanás la indujo por el engaño a tomar una decisión bien importante. Segunda cosa que quiero que veamos hoy, amados, es que nosotros vamos a ser inducidos a caer en un pecado. Vamos a ser inducidos por nuestro enemigo a hacer lo que él quiera si nosotros estamos muy lejos de nuestro Dios, ¿cierto? Amados, hay que entender algo. Satanás va a hacer lo posible y aún casi que lo imposible para lograr que usted y yo hiciéramos lo que él quiso hacer, ¿cierto? Él lo que está buscando es que usted y yo hagamos lo que él quiso hacer. ¿Y qué fue lo que él quiso hacer? Exaltar su propio yo, su propio ego. Él quiso exaltarse. Él quiso estar al nivel de Dios, como les venía diciendo en Isaías 14. Él aún le dijo a Eva, mire lo que él le dijo a Eva, y tal vez es lo que hoy nos dice a nosotros cuando nos habla al oído. Mire lo que él le dice, esta fruta te va a hacer igual a Dios, o si comes del fruto de este árbol te va a ser igual a Dios. ¿Sabes por qué Satanás dijo eso o le dijo eso a Eva? Porque él no fue capaz de ser como Dios. Y esa es una realidad. Es el comer de este fruto, eso está en el libro de Génesis, capítulo 3, te va a hacer como Dios. Y aún le dice que tendría una inteligencia extraordinaria que sería igual a Dios, porque conocía lo que, el bien y el mal, y la induce a que ella coma de ese fruto y le dé a Adán, su esposo, su compañero. Amados, muchas veces nosotros pensamos, ¿qué me puede pasar a mí si me aparto de Dios? ¿Qué me puede pasar a mí si no vuelvo a la iglesia? ¿Qué me puede pasar a mí si yo no leo la Biblia? ¿Qué me puede pasar a mí si yo no estoy conectado con el Señor? Pues el enemigo te va a inducir, ¿cierto? ¿Te va a inducir a qué? A que tú hagas lo mismo que Él no pudo hacer, a que tú seas como Dios en tu vida. Cuando el gobierno de Dios no está sobre ti, porque tú lo has dejado, te has apartado de Él, pues va a empezar el gobierno del yo, del ego, de la arrogancia, del orgullo, de la altivez en nuestras vidas. Y va a empezar ese ego a gobernar en mí. Y entonces ya todo se mueve alrededor de un Dios o de un semidios que es la persona a la que se ha apartado de en medio de la presencia de nuestro Señor. Y ya buscamos que nos llamen por un título, buscamos que nos hablen de una manera diferente, ya no nos pueden mirar, ya pasan muchas cosas, ¿cierto? Y eso generalmente es lo que el enemigo siempre ha buscado en medio de nosotros. Amados, Satanás siempre busca la debilidad. Él buscó la debilidad de Adán y Eva y ha buscado la debilidad de nosotros para trasladar ese pecado desde el origen hasta nosotros, aún hoy en día. ¿Cuál es nuestra debilidad, amado? Pues nuestra debilidad es no estar en la presencia de nuestro Dios, ¿cierto? Nosotros, aunque estábamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, nosotros, aunque éramos ese especial tesoro que Dios tenía, pues nosotros empezamos a obrar tal y como ha obró Adán. Nosotros obramos con temor. Recuerdan que Adán le dice, Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor a enfrentar una realidad en mi vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos temor de enfrentar aquellas cosas que tenemos enfrente todos los días? ¿Cuántos de nosotros tenemos temor de enfrentarnos a lo que estamos viviendo todos los días de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese temor a enfrentar una relación? ¿Cuántos han entrado en una realidad de su vida y quieren enfrentar de una manera ausente, lo que es una realidad para ellos, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó con Adán allí en el huerto del Edén, y eso fue lo que sucedió en medio de ellos, que ellos pecan por apartarse de Dios, por no obedecer a Dios, y tienen temor, se esconden y aún tejen unos delantales para ellos, unos delantales para cubrir su desnudez. Y esa desnudez
nos lleva a tener algunos problemas que nosotros hoy hemos heredado. Y yo quiero que entendamos cuáles son aquellos problemas, porque voy a compartir un poco acerca de ellos. Amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 1, mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y la leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, por lo cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, el primer problema que usted y yo podemos identificar en esta noche es la duda, ¿cierto? Mira cómo le habla la serpiente a la mujer y vemos un símbolo de pregunta allí cuando le dice, ¿con que Dios os ha dicho? O sea, le estaba haciendo una pregunta, estaba llevando a Eva a que ella tuviese una duda. Entonces, mire lo que nos está llevando nos está llevando este pecado original a dudar. Mucha juventud hoy, muchos jóvenes de 12, 14, 16 años, pues tienen una duda y esa duda es, ¿será que Dios sí existe? Quizás hay una duda aún mayor donde dicen, lo que dice la palabra sí será verdad, es que eso lo escribió un hombre. Hermanos, que ese es el mismo principio que está en Génesis 3 sobre una duda, como con que Dios te ha dicho, la misma duda es con que la Biblia la escribieron hombres, entonces está esta revelación de Dios. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos revele la palabra del Señor para entenderla o para entender lo que Él nos quiso decir? Entonces, uno de los primeros problemas que nosotros podemos identificar es que nosotros heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, y durante toda la humanidad, la duda en medio de nosotros. ¿Qué pasa cuando hay un problema en tu vida? Lo primero que viene es la duda. ¿Sí será que lo que yo hice estuvo bien hecho? Pero es que lloré, el Señor me respondió, el Señor me dio pruebas, yo le pedí que hubieran pruebas y me las respondió y me equivoqué, sería que me equivoqué, porque Satanás lo que está poniendo en tu vida se llama duda, lo puso en Adán, lo puso en Eva y hoy lo pone en nosotros. ¿Será que sí voy a conseguir ese empleo? ¿Será que sí voy a poder organizar esto o organizar aquello? ¿Será que yo sí voy a poder tener con qué cancelar aquella deuda o aquel problema económico que tengo? ¿Será que yo sí puedo? Y siempre en nosotros va a haber una duda que fue trasladada desde nuestros primeros padres hasta hoy. El primer paso en la estrategia de Satanás es poner duda a ti y a mí en todas las cosas que tengan que ver con Dios. Ese es el primer paso. Poner duda en lo que dice la palabra de Dios y poner duda en todas las cosas que tengan que ver con Dios. Es más, hermanos, quiero hablar esto y no lo quiero callar. ¿Cuántos de nosotros dentro de la iglesia cristiana, no estoy hablando con personas que no conocen de Dios, cuántos de nosotros congregantes todavía dudamos si el diezmo es de Dios o no es de Dios? ¿Cuántos de nosotros dudamos si la profecía es de Dios o no es de Dios? ¿Cuántos de nosotros dudamos sobre imponer manos o dejarnos imponer manos? Hermanos, si está en la palabra, es palabra de Dios, porque tiene que entrar duda en nuestras vidas. Entonces, lo que el enemigo hace es colocar en nosotros una duda sobre todo lo que tenga que ver con Dios. Él le dijo, y quiero resaltar esto bien importante en esta noche, con que Dios os ha dicho, con que Dios, o sea, estaba dejando en duda lo que Dios había dicho, con que Dios os ha dicho. Al Eva escuchar esto, empezó a pensar y a decir la misma cosa que Satanás plantó en su cerebro como una semilla de duda. Si sería que Dios nos dijo, porque Dios nos dijo que no comiéramos de ese fruto. ¿Qué pasa con este fruto? Lo mismo que está pasando hoy con nuestros colegios donde a nuestros hijos les mandan a estudiar filósofos netamente ateos. ¿Por qué? Si hay filósofos cristianos, hay filósofos con un enfoque en lo religioso, si hay cristianos que fueron filósofos o filósofos que fueron cristianos, ¿por qué tenemos que estudiar explícitamente los ateos? Porque nos mandan a estudiar a Karl Marx, a Nietzsche y todos los que fueron ateos de una u otra manera. ¿Por qué, mis amados? Porque lo que quieren poner en nosotros es una duda y nosotros quizás no hemos identificado.
significado eso. ¿Por qué se sacaron los estudios de religión o el estudio bíblico de los colegios y enviaron a que a los jóvenes se les enseñaran otro tipo de doctrina sobre si desean ser niños o niñas? O que tenemos derechos a hacer una cosa o a hacer la otra? Sí, hermanos, tenemos derechos, pero siempre nos van a poner una duda contra las cosas de nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasó con Eva? En ella entró una duda, la misma duda que tal vez tú tienes hoy, que tus hijos tienen hoy, o la misma duda que tal vez tú estás experimentando cuando dices, la palabra de Dios no fue escrita para mí. Hermano, fue tan escrita para ti, fue tan escrita para mí, que nuestro Dios tardó 1600 años en traer sobre distintos hombres en distintos lugares esta revelación de su palabra. Entonces, qué importante nosotros conocer esto. Entonces, amados, vea, cuando ella estaba recibiendo de la serpiente lo que la llevó fue a que colocara la razón sobre lo sobrenatural. Mire lo que pasa. La serpiente usó la razón y la racionalización para desvirtuar todas las prohibiciones de Dios. Y entonces Satanás hizo una tajante negación de que habría juicio. Y entre comillas se lo quiero poner hoy, donde dice, no moriráis. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Hermanos, eso es una tajante negación. ¿Cómo no? Si hoy vemos jóvenes muertos espiritualmente, hoy vemos cónyuges muertos espiritualmente, hoy vemos personas que no saben qué son realmente, están siguiendo una cantidad de cosas que le llaman Dios, una cantidad de cosas que ellos les llaman que ese es su Dios supremo, cuando la verdad es que estamos muertos espiritualmente, porque si yo no tengo a Dios como mi Señor y Salvador, pues entonces yo no estoy vivo espiritualmente. Lo primero que puso el enemigo en nosotros fue la duda, mis amados, y yo quiero que ustedes hoy mediten un poco sobre lo que está pasando. Porque en medio del problema siempre hay duda, porque en medio de la escasez siempre hay duda. ¿Sí saldremos de esta? ¿Cuántas veces tú te has preguntado, ¿sí será que salimos de este desierto, sí saldremos? Porque ya han colocado duda en ti y han colocado razón y racionalización sobre las cosas de Dios en ti. Y las cosas de Dios no las podemos razonar, porque simplemente son cosas sobrenaturales. Yo no entiendo cómo podemos intentar bajar a Dios a nuestro nivel. Nunca lo vamos a lograr hacer. Es que Él es Dios y nosotros somos su creación. La segunda cosa que yo quiero que usted y yo veamos en esta noche es el orgullo. ¿Cómo que el orgullo? Ay, mi amado. El orgullo es desear ser algo que Dios no quiso que fuéramos. ¿Cómo así que Dios no quiso que fuéramos? Si Dios hubiese querido que nosotros fuéramos dioses, pues seríamos dioses. Simplemente. ¿Qué le estaba diciendo la serpiente a Eva cuando la estaba tentando? Le dijo, ciertamente seréis como Dios. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dios no quería que nosotros fuéramos como Él. Dios quería que nosotros juzgáramos, gobernáramos, que nosotros tuviéramos autoridad sobre su creación. ¿Por qué, mis amados, nosotros buscamos lo que no tenemos? Quiero contarles algo y voy a demorar un instante en esto. Alguna vez estaba evangelizando una mujer que a los 60 años de edad le dio por estudiar. No hay ningún problema en que estudie a los 60 años. Creo yo que una persona que quiere estudiar a esa edad también quiere salir adelante. No hay ningún problema. El problema está en que ella decía, es que yo no puedo ser menos que mis hijos. Por eso tengo que estudiar para ser como ellos. Y voy a entrar a la universidad, pastor, y les voy a demostrar que yo soy capaz con lo mismo que ellos fueron capaces, porque es que ellos a mí no me van a humillar. Y como padres nosotros, nuestro éxito es que nuestros hijos sean profesionales, que nuestros hijos sean alguien. ¿Quién le dijo a ella que ella tenía que contender con sus hijos para que no fuera humillada? No, hermanos.
Yo nunca he esperado, ni voy a esperar una humillación de un hijo, y creo que cada uno de ustedes no lo va a hacer porque mi hijo tenga más o tenga menos, o porque tenga más estudio o tenga menos estudio. No, mis amados, hay que entender que si Dios no permitió que nosotros fuéramos hombres y mujeres estudiados, pues hermanos, Dios permitió que nuestros hijos estudiaran. Aleluya, gloria a Dios, porque Él nos está permitiendo hoy darle estudio a nuestros hijos. A mí me causa alegría, gozo, a mí me causa un regocijo sobrenatural cuando veo quizás en las redes sociales que una persona que nació en una tribu indígena, una de nuestras tribus del Pacífico o de estas tribus que hay en Santa Marta, vino, estudió, progresó y el día de la graduación llevó a su padre o a su madre con su vestidura autóctona, con la vestidura que toda la vida han llevado y con orgullo ha mostrado a un padre que tiene una vestidura de nativo y una vestidura de un hombre sencillo, de un hombre que trabajó la tierra para que su hijo fuese una persona estudiada y con orgullo trae a su padre con sus vestiduras y lo exhibe diciéndole, aunque él no tuvo con qué estudiar, yo lo hice para sacarle a él del lugar donde está y quiero mostrar que aunque hoy tengo un grado, no voy a esconder de dónde vengo. Hermanos, no podemos esconder de dónde venimos. ¿Y por qué? Porque todo esto es orgullo. Todo esto es orgullo. ¿Cuántas personas adineradas, cuántas personas con una profesión, cuántas personas con unos carros maravillosos, con unas posesiones espectaculares se han quitado la vida porque no han sido capaces de manejar lo que hoy nosotros podríamos llamar una riqueza? Todo porque, mis amados, porque lo que tuvieron lo tuvieron por orgullo, nunca lo tuvieron como bendición de Dios. Entonces, quiero que entendamos esto que estamos viendo como el pecado heredado de nuestros padres. El orgullo es desear ser o tener algo que Dios nunca quiso que tuviéramos o que fuéramos. Seréis como Dios, está en Génesis 3:5, ya lo acabo de leer. Satanás siempre quiso ser Dios. Esto estaba en su corazón y ahora se lo sugirió a Eva. Seréis como Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, en el verso 12 y hasta el verso 14, él saca lo que hay en su corazón y él se lo dice a Eva, sale por su boca y plantó en Eva la semilla, escúchese muy bien, la semilla del orgullo. En Isaías 14, se lo voy a leer. Isaías 14, versículo 12 hasta el 14, mira lo que dice. Yo quiero leerlo porque esto es bien importante, mi amado. Isaías 14, desde el verso 12 hasta el verso 14. Y qué bueno que tú me acompañaras leyéndolo ahí en tu Biblia. Mira lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, escuche muy bien, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que a Satanás le transfirió en el ADN de Eva cuando ella pecó. Y eso que hoy tenemos nosotros. Yo no sé si usted ha visto las noticias cuando aquellas personas que tienen un título, ostentan una posición y les encuentran manejando su carro embriagado, le dicen al policía o a la persona que le detuvo porque iba embriagado en su carro, es que usted no sabe quién soy yo. Sí, hermano, yo sé quién es usted. Usted es una persona irresponsable que está manejando un carro borracho. No crea que usted es lo que un título dice. Usted es lo que sale de su corazón y sale de su boca. Por eso, mis amados, ese es el orgullo, lo que Satanás le transfirió a Adán y Eva y hoy nosotros lo hemos recibido. Tercera cosa que quiero ver en esta noche. Determinar asuntos por lo que sentimos o por las apariencias. En vez de hacerlo de acuerdo con lo que Dios ha hablado, el fruto prohibido, según Génesis 3:6, quiero leerles Génesis 3:6. Sé que ustedes lo conocen, pero quiero leérselos. Miren lo que dice Génesis 3:6. Dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría
y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire esta transgresión que nosotros hacemos. Dice, en vez de hacerlo de acuerdo con lo que Dios les había dicho, el fruto prohibido, según Génesis 3, ya lo acabo de leer, se les convirtió en agradable a los ojos. Las cosas prohibidas tienen un atractivo diferente, un atractivo peculiar para nuestra vida. Parece bueno, pero al final es algo que nos va a llevar a la destrucción. Y esto es lo que nuestro Dios nos dice cuando nosotros somos fornicarios o adúlteros. Hermano, usted tiene su esposa o su esposo, hermana. Usted consigue otro en la calle porque le pareció mejor, pero nunca quiso dejar el primero. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no dejaste? ¿Por qué no te separaste? Organizaste las cosas y simplemente hiciste lo que tenías que hacer y después tendrías tu nuevo cónyuge, tu nuevo esposo. Es que yo no estoy culpando esto. Lo que estoy culpando es que estoy con una mujer y me consigo otra. ¿Por qué? Porque el fruto nos parece deseable y lo vemos atractivo para nuestros ojos. Hermanos, ojo con eso, que podemos estar andando en el mismo principio en el cual andaron Adán y Eva. Les parecía bueno. ¿Y sabe qué fue lo mejor? Que Satanás les hizo sentir que lo que estaban haciendo estaba bien hecho. Aun cuando Dios les dijo, no lo hagáis. No lo hagáis, ¿cierto? Entonces, amados, Eva se mantuvo mirando y meditando acerca de aquel fruto. Finalmente, tomó la peor decisión. Recuerde lo que acabamos de leer. Ella vio el fruto y lo deseó, lo comió y también le dio a su marido. Hermanos, nuestra vista y nuestras emociones son engañosas. No lo olvides, que desear cosas que no son mías se llama robo, pero hay personas que las desean. Desear lo que no es mío, simplemente, mis amados, me van a llevar a la destrucción. Imagínense que Dios le dijo, ni siquiera la toquéis. ¿Por qué Eva permitió que el enemigo la engañara así? ¿Por qué nosotros aún hoy permitimos, mi amado, que el enemigo nos engañe de esta manera? ¿Recuerdan en Éxodo capítulo 20, perdón, cuando nos habla de no matar, no robar? Y hoy vemos a nuestros políticos robando, y hoy vemos niños de 10, 12 años robando, y hoy vemos hombres en una moto que no están sino buscando, no todos, muchos hombres que están buscando solo robar. Vemos videos de cómo se suben en los buses, roban. ¿Por qué, mis amados? Porque les parece agradable. Si Dios lo está diciendo, ni siquiera lo toquéis. Si Dios nos está diciendo en los mandamientos, no robéis, ¿por qué ellos van a robar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer a la iglesia. ¿Y saben cómo se llama eso? El pecado que está en nosotros, el pecado que traemos desde Adán y desde Eva. Hoy les comparto esta palabra, mis amados, porque quiero que nuestros ojos sean abiertos, porque ayer les hablaba de unas cosas bien importantes, pero hoy tenía que reforzarlas con estas cosas que les estoy hablando. La cuarta cosa que quiero que veamos en estos 10 minutos que me quedan es la curiosidad por conocer lo que Dios no quiere que nosotros sepamos. Cuando alguien se me acerca que estoy leyendo la Biblia, entonces nos hacen preguntas tales como ¿y de dónde salió la esposa de Caín? O simplemente nos salen, ¿y cuál fue la esposa de Seth? O preguntas que Dios no quiere que nosotros ni siquiera sepamos. Si la Biblia no lo narra, es porque Dios no quiere que lo sepamos. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que nosotros sepamos a través de la palabra que el pecado traerá ruina y muerte. Eso sí lo dice. Pero y ahí no me pregunta nadie, porque la gente no me pregunta, entonces si peco quedó en ruina. No, la gente quiere saber lo que realmente la Biblia no lo dice. Aún recuerdo a Jesucristo cuando le trajeron a aquella mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio. ¿Quiénes la trajeron? Los hombres la trajeron delante de Jesucristo. Y le dijeron, Señor, fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Pero yo he meditado algo en esa palabra y pienso, ¿y dónde estaba el hombre? ¿Saben por qué? Porque el hombre estaba ahí con los hombres que iban a coger la piedra para lanzarle a esta mujer.
porque lo que querían era probar a Jesucristo. Si él decía que las mataran, lo iban a culpar de ese asesinato. Y si él decía que la libraran, entonces iba a decir que estaba haciéndose parte de los pecadores. Realmente eso es lo que estaba pasando. Y por eso Jesucristo les dice, pues el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Lo que usted y yo no sabemos es cuál es el pecado. Recuerden que esa mujer era una mujer que tenía un trabajo sexual, era lo que denominamos o se denominó una ramera. Tal vez todos los hombres que estaban allí, y quiero que mediten un poco en esto, pues tendrían que haber visto algo con esta mujer. Quizás todos los que soltaron la piedra y se fueron, dice la Biblia que se fueron desde los mayores hasta los menores, tal vez habían sido compañeros sexuales de esa mujer. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Hoy yo quiero decirle algo a usted, amado. ¿Cuál es la curiosidad por conocer lo que Dios no quiere que nosotros conozcamos? Mire acá, el fruto prohibido era codiciable. ¿Para quién? Para Satanás. ¿Por qué? Porque él quería alcanzar la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es apartarme del pecado. Recuerden que tener sabiduría es yo apartarme del pecado. ¿Y qué es la inteligencia? La sabiduría, que es, mis amados, conocer la palabra de Dios. ¿Y qué es la inteligencia? Apartarme del pecado. Entonces, si yo soy sabio, soy inteligente. Si yo conozco la palabra, yo no practico el pecado que la palabra me está diciendo. Entonces, mire lo que dice. Él quería que ellos alcanzaran sabiduría. Ahí en el verso 6, lo acabo de leer. Dice, pero sin embargo, este era un conocimiento que Dios no quería revelar a ellos. Porque Dios les dijo, no toquen de ese árbol. Porque Dios no simplemente dice la palabra que las cosas secretas Dios nos la revelará cuando el bien le parezca, mis amados. ¿Por qué? Porque se la va a revelar a los niños o el que se la quiera revelar. Pero nosotros tenemos que entender, amados, que es por curiosidad que muchas veces nosotros pecamos. He hablado con algunos jóvenes que han practicado la tabla Ouija y les he dicho, ¿qué quería usted practicar en esto? Y la respuesta que he tenido es para saber si sí es verdad lo que hablan de ella. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama curiosidad. ¿Saben por qué muchas veces nosotros caemos en algún pecado tan latente como en el que hemos vivido? Por curiosidad. Es que yo quería curiosear a ver si sí era verdad eso. Y es tan complicado esto, amado, que muchas veces curioseando probaron las drogas y se quedaron en las drogas, o el alcohol y se quedaron en el alcohol, o por curiosidad se les destruyó el hogar, o por curiosidad han pasado miles de problemas en muchas personas. ¿Por qué? Si Dios no nos lo quiere permitir, hermanos, que lo sepamos, pues ¿qué hay? Vivamos en lo que Dios nos está permitiendo conocer. Mire lo que pasa aquí. Este era un conocimiento que Dios no quería revelar. La serpiente continuó insistiendo astutamente. Un bocado del fruto les abrirá los ojos, fue lo que ella le dijo. Y cuando sus ojos se abran, ustedes serán como Dios. Tendráis una inteligencia superior. Seréis como Dios. La meta que Satanás tenía era exaltar a Eva para que estuviese en la misma condición en la que estaba Satanás, caído, fuera de la presencia de Dios. ¿Y sabe lo mejor, iglesia? Lo logró. Porque Adán y Eva salieron del huerto del Edén. El hombre caído, que es el pecado que usted y yo estamos arrastrando desde el momento en que fuimos engendrados, tiene un deseo inmenso por conocer lo prohibido. La naturaleza caída está fascinada con el espiritismo, está fascinada con el mundo psíquico, con lo misterioso, con la astrología, con la percepción, con la astrosensoría, con lo astrosensorial. Nosotros, los que tenemos una condición caída o los que tienen una condición caída, buscan tener el control mental, quieren levitar, quieren desdoblarse, y eso se llama brujería, hermanos. No nos dejemos manipular. La reencarnación, ¿cuántas preguntas me han hecho sobre la reencarnación? Y muchas como estas, preguntas tales como, pastor, ¿sería que en otra vida yo era caballo? ¿Será que en la próxima vida voy a ser perro? ¿Y por qué, hermano, usted dice eso? Es que a mí me gustan mucho los perros. Hermanos, la palabra no habla de esto. La palabra dice, como está escrito para el hombre, que muere una vez y después venga el juicio. Nosotros obramos de una manera tan caída, iglesia, que nosotros, mis amados,
anhelamos tener la capacidad de saberlo todo y de predecir el futuro. Nosotros quisiéramos saber qué es lo que va a pasar mañana, pero la verdad es que el mañana no ha llegado. Y por pensar en el mañana dejamos de vivir el hoy. Y quiero terminar diciéndoles, hoy es un regalo. El hoy es un presente y un presente es un regalo. No vivas en el pasado ni vivas en el futuro. Vive en el hoy. Y quiero invitar a la iglesia a que vivamos como resucitados, no como hombres caídos, no como hombres que tenemos una condición caída. Solo les logré hablar de 4 problemas que hemos heredado de nuestros padres. La duda, el orgullo, determinar asuntos que sentimos por las apariencias, la curiosidad por conocer lo que Dios no nos dijo que sepamos. Y muchos de nosotros también quisiéramos entender lo que es culpar a otros. Y eso sería en otro tiempo que podríamos estudiarlo. Porque lo primero que hizo Adán cuando Dios le preguntó si había comido del árbol fue la mujer que usted me dio. Y quiero decirle, hermano o hermana, cuando estás peleando con tu esposa y tu hijo hace algo, le dices, ahí está su hijo. Ojo con eso, porque estamos andando en el mismo principio en el que andó Adán y andó Eva, bajo la influencia del enemigo. Quiero que cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque nos permites disfrutar de esta tu palabra, Señor. Porque nos permites disfrutar, Señor, de lo que es estar en tu presencia, Dios. Nos permites disfrutar, Señor, de lo que estamos viviendo, de lo que tenemos y de lo que sentimos, Padre. Señor, perdónanos por vivir en ese pecado original. Perdónanos, Señor, por no haber entendido que hace miles de años nuestros primeros padres fueron traídos por nuestro enemigo, Señor, a vivir una vida pecaminosa. La misma vida que tal vez hoy estamos viviendo y la misma vida, Señor, de la cual no hemos querido salir. El mismo círculo vicioso, Señor, en el cual nuestros padres andaron, hoy nosotros estamos haciendo. Padre, perdónanos, porque no lo hemos querido hacer como tú nos has dicho, Señor. Antes bien, andamos caídos como aquella primera vez. Señor, yo te bendigo y te doy gracias a ti. Y oro, Señor, para que tú nos lleves a entender que esos pecados aún están en nosotros y aún viven y habitan en medio de tu iglesia. Danos el perdón, Señor, para poder perdonar y perdonarnos. Y ayúdanos a ser diferentes, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.